Bueno, pues para dar un poco el marco a las experiencias que se van a contar de aquí, vamos a responder a 3 preguntas. Lo primero es saber, bueno, qué es, de qué hablamos cuando decimos barrio que cuida. Lo segundo, cuáles son sus características. Y lo tercero, cómo ponerlas en práctica y llevarlas a la política. Serían un poco como las 3 preguntas esenciales. Para ver de qué es un barrio que cuida, tenemos que preguntarnos desde qué perspectivas se han organizado nuestros territorios, a quién se tuvo en cuenta, qué cuerpos se han tenido en cuenta, qué usos, experiencias, actividades se priorizan y cuáles no, cómo impacta el diseño del espacio en nuestros cuerpos, en la memoria de las ciudades, en nuestras actividades del día a día. Y al final es una pregunta tan sencilla y tan compleja como preguntarnos si nuestro entorno contribuye o dificulta nuestras tareas cotidianas. Al final, las ciudades que habitamos son un producto de las relaciones de poder, las jerarquizaciones sociales. Estas estructuras marcan los límites espaciales, tanto para las experiencias y las actividades, con donde se sitúa cada una, como a nivel social, quién pertenece a un lugar, quién queda relegado, qué memorias son importantes y cuáles no. Es una configuración urbana que se sustenta sobre la división sexual del trabajo, es decir, apoyada en la familia tradicional, nuclear, heteropatriarcal, donde los hombres se encargan de las tareas llamadas productivas, que son las relacionadas con el mercado y que tienen lugar en el hecho público, y las mujeres se encargan de la parte llamada reproductiva, que tiene lugar en el espacio privado y doméstico. Esta es un poco como la configuración urbana en la que habitamos todas. ¿Por qué una mirada feminista? Bueno, en primer lugar, decir que la mirada feminista no se ocupa solamente de los usos, necesidades y experiencias de las mujeres en el territorio, sino que es una mirada que se ocupa de todas las personas, de las necesidades, que lo que propone es situar la vida en el centro y el sostén de la vida en el centro, porque sin esto el resto de actividades no pueden tener lugar. El por qué llamarle feministas fundamentalmente, bueno, porque todas las propuestas que se han hecho en este sentido, de urbanismo crítico, urbanismo feminista, desde la geografía, sociología, etcétera, proceden de posicionamientos específicamente feministas. Entonces es una cuestión de respetar las genealogías, de dónde vienen las cosas en las que nos apoyamos, las críticas, los conceptos y las propuestas que estamos trabajando. Y por supuesto, también de qué aprendemos, bueno, pues como decía Laura Reyes, creo que se llama, de todas las mujeres que tiran del carro. Es decir, no solamente las mujeres profesionales, académicas, etcétera, sino también de todas aquellas que resuelven el día a día en el espacio, tanto en los barrios más precarios o incluso informales, como en los espacios feminizados y que no tienen valor social, o en las calles normales, corrientes y molientes que circulamos todos los días. Por tanto, decía, el esquema, digamos, los espacios urbanos en los que vivimos se fundamentan en este esquema, donde la esfera, esa llamada esfera productiva del trabajo remunerado, es central y ocupa la centralidad de todas las decisiones, y las otras esferas, que aquí, bueno, hay varios aportes, por ejemplo, la esfera política comunitaria es una propuesta de Hannah Arendt, Cristina Carrasco habla de la parte económica, y todos estos esquemas no son míos, evidentemente vienen de toda una aportaciones desde los años 60 y 70 de un montón de mujeres feministas que han ido aportando el conocimiento urbano y que vienen a resumirse un poco. Este es el esquema en el que vivimos, es decir, la esfera productiva ocupa la centralidad de las decisiones, y las otras esferas, la esfera política comunitaria, que tiene que ver con la memoria, con las redes de apoyo, con la participación política y la comunidad. La esfera propia, que también existe, y tenemos que olvidar, que es la de cuidado propio, la formación, el ocio, el descanso, y la esfera llamada reproductiva, del trabajo no remunerado, que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con la vida, con la alimentación, con el hogar, con los cuidados, etc. Entonces todas estas son satelitales, digamos, o no ocupan la prioridad ni la centralidad en el sistema urbano. Las propuestas del urbanismo feminista nos proponen un esquema parecido a esto, es decir, todas las esferas que al final se adaptan más a la realidad, todas las esferas son interdependientes entre sí, deben estar comunicadas y además tienen que ser priorizadas por igual. Y digamos, lo que supone este esquema es colocar la vida en el centro. Las tareas de reproducción social son todas esas actividades, conductas, emociones, responsabilidades, cargas visibles e invisibles, relaciones
todo lo que tiene que ver con el sostenimiento de la vida. Como decía antes, al final son tareas imprescindibles para que todas las demás tengan lugar. Porque con este esquema no solamente relegamos la parte reproductiva, que a veces como tendemos a pensar en este dualismo cartesiano de lo binario, de productivo-reproductivo, privado-público, nos olvidamos de las otras esferas que también están ahí. Vale. Entonces, ¿cuáles serían las cualidades de un barrio que cuida, de una ciudad cuidadora? Bueno, el concepto de ciudad cuidadora es una propuesta que también se basa en toda la episteme del urbanismo crítico feminista desde los años 60, 70 y muchísimo antes. Ahí no quise entrar mucho para no agobiar con un montón de referencias, porque la parte de la genealogía es muy importante. Es importante saber de que nada de lo que estamos diciendo es nuevo, que desde luego no lo digo yo, que hay muchísimo trabajo hecho desde épocas muy anteriores, desde el siglo XIX, incluso desde el siglo XVI con Christine de Pizan. Hay un montón de referentes hablando sobre este tema y sobre el papel del territorio en nuestros cuerpos y nuestras vidas. Blanca Valdivia, en su tesis doctoral, define a la ciudad cuidadora como una ciudad que sitúa a las personas en el centro de las decisiones, teniendo en cuenta toda su diversidad, toda la diversidad de cuerpos, de experiencias, de afectividades, etc., rompiendo con esa estandarización de ese sujeto ficticio que no existe, y que aparte todas y todos transitamos en diferentes estados de nuestros cuerpos, ¿verdad? Todos podemos estar enfermos, todos podemos estar en una situación en la que necesitamos más apoyo o menos. Es decir, la diversidad no es una categoría estanca, sino que todas transitamos por diversas situaciones de diversidad, para la redundancia, a lo largo de nuestra vida. Es un espacio que contribuye a romper la individualidad de los cuidados para pasar a ser una responsabilidad social compartida. Esto es clave porque eso tiene lugar en el hecho público, ya no en el espacio privado, y el espacio tiene que acompañar y favorecer que esto ocurra. La ciudad cuidadora, el barrio cuidador, acepta y de alguna manera reconoce que somos interdependientes, es decir, que existe una relación de dependencia no solamente entre las personas, sino de las personas con su entorno. Entonces son ciudades que no consumen recursos, territorios, cuerpos sin límites, sino que entienden que forman parte de una red de la que son interdependientes. Es una ciudad donde las personas caminan libremente y perciben la seguridad o pueden pedir apoyo o ayuda si es necesario. Son espacios que están bien señalizados, en los que te sientes representado, en los que sabes a dónde vas y de dónde vienes. También permite acceder a una vivienda digna. Es decir, hay un montón de componentes políticos aquí que cuando hablamos de cuidados es todo esto, porque al final es todo lo que tiene que ver con la vida. Permite acceder a una vivienda digna en condiciones económicas, no expulsa a sus vecinos y vecinos del barrio, promueve espacios comunitarios y redes de apoyo cerca de la vivienda que apoyan la salud mental y afectiva de las personas, permite encontrarse, permite evitar la soledad no deseada, sin necesidad de mediación institucional, por ejemplo. Promueve espacios de participación no instrumentalizados y al final permite cuidar y que te cuiden porque aporta el soporte necesario para que esto ocurra. Entonces, una de las principales aportaciones del urbanismo feminista sería un poco como estas 6 cualidades necesarias de los espacios que habitamos, que se basan en los 6 principios de Montreal que planteó Anne Michaud en 2002 para un entorno seguro. Y ella lo resumía muy fácilmente, que es saber dónde se está y a dónde se va, ver y ser vista, oír y ser oída, poder caminar libremente y buscar apoyo y ayuda si hace falta, habitar un ambiente limpio y acogedor y actuar en comunidad en conjunto. En base a estos 6 principios, colectivos como el Collectif Bunsis y otros urbanistas proponen estas 6 características, que yo creo que resumen muy bien todo lo que necesitamos. La primera es la proximidad, entendido tanto desde una dimensión espacial como temporal, es decir, tener a mano, al alcance, accesible las infraestructuras y servicios que necesitamos en el día a día, desde la compra hasta gestiones, etc. Asegurar una mezcla de usos y evitar varios barrios monofuncionales. Asegurar una buena visibilidad desde los edificios circundantes, es decir, que las plazas y espacios públicos tengan siempre ojos que observan. Asegurar la presencia de todos los pequeños equipamientos que necesitamos en el día a día, culturales, educativos, sanitarios, deportivos, etc., una distancia que podamos cubrir a pie, y esos grandes equipamientos que estén en una distancia que esté cubierta por el transporte público.
y que al final todo ello forma una red cotidiana de proximidad que genere comunidad. La vitalidad, en este sentido, el entorno debe permitir la presencia continua, simultánea y diversa de personas en distintos puntos, distintas horas del día, porque normalmente tenemos que imaginaros la ciudad o nuestro barrio de día, pero también existe de noche, y todo esto tiene que funcionar tanto de día como de noche. Debemos pensar en los espacios como las calles vivas que defendía Jane Jacobs en los años 60. La diversidad sería otra de las características a buscar, que fomente la mixtura social, física, funcional, que permita toda la variedad de personas y actividades y usos. Es muy inmediato si nos vamos a observar o imaginar una plaza o una calle y vemos qué personas lo usan y cuáles no están ahí. Y cuando detectamos eso, podemos empezar a pensar en por qué solamente un grupo de personas utiliza ese espacio, por qué otras personas no aparecen en él y qué ocurre para que esto sea así. Al final, para favorecer el uso de un espacio por diversidad de personas, no hace falta forzar ninguna dinámica especial, simplemente tiene que haber elementos que lo faciliten, que pueden ser desde el mobiliario urbano, como bancos, papeleras, zonas de juego, fuentes públicas, aseos públicos, zonas de descanso, etc. Como también tener en cuenta la representatividad, que es otra de las características que proponen. Es decir, los espacios transmiten también el reconocimiento y la visibilidad real y simbólica de las personas que lo habitan y tiene que representar a la comunidad real, no solamente una comunidad ficticia considerada neutral, que no lo es. Reconocer la memoria de la gente del barrio, de los colectivos, es a veces, y de la propia diversidad que habita en el barrio, tiene que ver con la toponimia, tiene que ver con cómo se señalizan las cosas, el papel del arte urbano, de la iconografía, etc. O sea, hay un montón de elementos que hablan de esa representación. Hay veces que no nos sentimos bienvenidas a un espacio y no sabemos exactamente el por qué, porque a priori pues estas reformas de plazas que hacemos a veces los arquitectos que se quedan como estupendas, pero por algún motivo no terminan de funcionar. La gente no se siente bienvenida, nadie se sienta en nuestro banco y la cosa no funciona. Entonces, si nos paramos a mirar qué pasa, hay que hacerse las preguntas que decía al principio, es decir, bueno, ¿qué falta aquí? ¿Por qué la gente no se para y se sienta? Falta sombra, falta una fuente, hay grupos que se sienten no bienvenidos, ¿por qué todas las plazas importantes tienen nombre del Señor? Es decir, hay un montón de preguntas que nos tenemos que ir haciendo para ver qué pasa con los espacios. Y por último sería la autonomía, es decir, diseñar espacios que promuevan la autonomía de las personas, tan sencillo como eso, desde la infancia hasta la vejez, en cualquier momento de nuestra vida en el que necesitemos usar el espacio. Los elementos de mobiliario, los aseos públicos no solo deben de existir, que ya es mucho, porque hay una carencia enorme en general en las ciudades, digo gallegas, pero sería extensible a otros contextos, de aseos públicos que no impliquen pagarte un café. Y además esos aseos públicos tienen que permitir el acceso simultáneo de dos personas, una que pueda cuidar a la otra, acompañarla, o simplemente cambiar un pañal o lo que sea necesario que tengamos que hacer. Y la autonomía también tiene que ver con la accesibilidad económica, lo que decía de no tener que pagarte un café para poder ir al baño o para beber un vaso de agua. La percepción de seguridad está muy relacionada con todas las anteriores, sobre todo con la vitalidad, porque cuando hablamos de seguridad, sobre todo en el discurso público, que tiende a coger un concepto y a desvirtualizarlo totalmente, quitarlo de todo el componente político y convertirlo en algo que sea una cosa, un titular, y siempre se habla de iluminación. La iluminación es solo una de las muchas cosas que se pueden hacer para que un espacio sea seguro. Por supuesto, tienen que estar bien iluminados, pero también hay muchas cuestiones que el espacio y la forma del espacio tiene que hacer. No tener rincones poco accesibles, lo de ver y ser vista lo explica todo. Que las calles estén vivas, que haya vitalidad, que haya mezcla de usos, es decir, que los comercios estén abiertos hasta horas muy diversas. Todas estas cuestiones que hacen que la calle esté viva y se genera una vigilancia informal que te haga sentir seguro y seguro. Otras características más importantes que me parecieron para traer aquí del urbanismo para la vida cotidiana o de los barrios cuidadores sería atender a las movilidades no lineales, es decir, esta ficción de la movilidad lineal que en realidad cada vez es menos real, igual que lo de las esferas, es decir, esta idea de que cada vez más personas, hombres y mujeres, no viven esas esferas de manera separada. Es decir, este modelo en el que el hombre sale de casa y se va al trabajo y vuelve es cada vez más residual. Bueno, eso digo es demasiado optimista, pero bueno. Es decir, no atiende a la realidad. La mayor parte de las personas vivimos todas esas esferas de forma simultánea y como una totalidad.
Y las movilidades también son así. Normalmente esta movilidad de casa a trabajo, que es a lo que responden las infraestructuras de transporte que tenemos, las grandes avenidas que priorizan el tráfico rodado, etc., resuelven esa movilidad laboral. Y ni siquiera lo hacen muy bien. Es decir, tampoco, porque normalmente nosotros nos movemos todas de manera interescalar, cambias de barrio, a veces cambias de ciudad, vuelves otra vez al barrio, haces una gestión en otra zona, en otro distrito. Es decir, son movilidades muchísimo más complejas, que tienen mucho más que ver con la vida cotidiana y que tienen que ver con todas esas esferas que decía al principio. Es decir, en todo el camino, en todos los trayectos que haces a lo largo del día, vas de un sitio a otro, haces un acompañamiento, vas a hacer un recado, haces una gestión, vuelves al trabajo, haces una compra rápida, vas a recoger al niño o al niño, acompañas a que visitas a tu madre, haces todo ese tipo de cosas, y la red de transporte público tiene que poder garantizar que tú hagas esto de una forma eficaz, sin invertir 1 o 2 horas en cada trayecto, porque si no, no funciona. Entonces tiene que resolverse todo con una mezcla de a pie, en bicicleta o en transporte público, no necesariamente en el vehículo privado, porque entonces tenemos, bueno, pues lo que conocemos en ciudades como Coruña, un montón de circulaciones así como circulares, de buscando dónde aparcar para hacer una parada, comprarte algo, luego volver, y es todo el rato. Si parte de ese tráfico es tráfico que no es un tráfico que se vaya a algún sitio, sino que está todo el rato buscando dónde parar para hacer ese momento de gestión, de acompañamiento, lo que sea, y luego continuar con su vida. Realmente esta propuesta procede de, bueno, por ejemplo, Inés Sánchez de Madariaga habló de la movilidad de los cuidados, y ella proponía que nos fijásemos en los movimientos que hacemos las mujeres a lo largo del día para organizar las redes de transporte público. Ella decía que las mujeres producen más viajes por mayor número de motivos, efectúan desplazamientos poligonales, no lineales, y al final del día, aunque recorren menos distancia en cada recorrido, al final del día hacen muchos más kilómetros. Entonces ella proponía hacer un estudio de estas movilidades y llevarlo, digamos, pues a las personas que organizan las infraestructuras de transporte público. Algo como, bueno, una propuesta bastante sencilla, y que en realidad se lleva diciendo desde que las geógrafas de los años 70 analizaron el tiempo y el espacio en el mismo. Ellas decían, bueno, no solamente hay que cubrir una distancia espacial de un punto a otro, sino hay que ver en qué tiempo hay que cubrirlo y qué tipo de movilidad se hace falta para esto. Bueno, esto también aplica pues, a cosas como el ancho de las aceras, que puedan pasar 2 personas, es como lo de los baños, que puedan pasar 2 personas simultáneamente y no de una en una. Esto ya es otro. Entonces, vale, ¿cómo llevar esto a la práctica? Le decía así como un barrido resumido de en qué consiste el barrio que cuidas, pero más o menos lo he dejado un poco claro. ¿Y cómo lo llevamos a la práctica? Vale, pues la estrategia sería, primero, desjerarquizar. Esto tiene que ver con restringir el poder de las instituciones y los lobbies económicos en el diseño urbano, es decir, traer a la comunidad al diseño urbano en toda su diversidad. También romper la jerarquía de conocimiento entre profesionales y vecinas, y entre disciplinas. El urbanismo es como una ciencia exclusiva pensada normalmente para ingenieros y arquitectos, y esa jerarquía también tiene que desaparecer. Despatriarcalizar, es decir, entender el urbanismo como una profesión no masculina, reconocer el papel de las mujeres como agentes políticos en el territorio, la diversidad de cuerpos, y finalmente valorizar las tareas de reproducción social y colocarlas en el centro. Territorializar, es decir, en este sentido Betsy Swift es una pensadora nativa-americana que habla de la metodología del mapeo corporal. Ella habla de cómo el territorio afecta a nuestros cuerpos, y esto es así. Entonces, comprender el territorio como parte de nuestro cuerpo. La primera escala de trabajo va a ser nuestro cuerpo. Y construir contranarrativas, es decir, organizarse, participar del barrio, etc. Decía antes, si trabajamos de forma multiescalar, desde el cuerpo, que es la primera escala de trabajo, hasta el territorio. Y no siempre nos movemos a lo largo del día de esta manera. Nunca estamos solamente en la vivienda, solamente en nuestro barrio, solamente en la ciudad, sino que hay que diseñar los espacios considerando esta cuestión. Trabajar siempre de manera multiescalar. Eso hace que los desplazamientos, infraestructuras y demás sean muchísimo más eficaces. Y para terminar, incorporar estas experiencias y memorias, es decir, como profesionales, activistas, etcétera, no acaparar los espacios desde la hegemonía, de desvalorizar prácticas, conocimientos, invisibilizar colectivos, desde la práctica, es decir, invisibilizar espacios públicos de la ordenación, o desde la misma política y asociacionismo, apropiarnos de los discursos,
lo que decía de coger un concepto y utilizarlo de una manera un poco torticera, etc. Es decir, tener mucho cuidado con estas cuestiones. Cuando vamos a incorporar las experiencias no es para que nos sirvan a nosotros, sino es para que sirvan al barrio. Y así como unos cuantos tips que fui añadiendo para ampliar ese concepto que también se aparece muchísimo en las políticas públicas de derecho a la ciudad, pues eso, el derecho a ocupar las calles, a usar y transformar los espacios, a mirar sin ser vistas o a ver y ser vista, a escuchar y ser escuchada, a no consumir ni ser consumida, a existir solas, derecho a autoría y la representación en el espacio y a sentirnos seguras.